A enseñarte cómo conectar una bocina de la manera correcta hacia tu amplificador. Mira, te quiero aclarar unas cosas porque hay unos amplificadores que te dice One Ohm Stable. Si tú les quieres creer, puedes creerles. Okay, este es mi punto de vista y mi opinión personal. One Ohm Stable, la verdad, no les creo. Si la compañía JL Audio te trabaja 1.5, ni siquiera un ohm, estamos hablando de una marca de prestigio. Entonces nunca hagas eso. Siempre cuando un amplificador es mono o lo vas a puentear, yo te recomiendo manejar 4 ohms para arriba. Si el amplificador tiene potencia, no va a tener ningún problema. Si ya tú los bajas a 2, pues puedes a forzar el amp y probablemente no se te dañe pronto, pero te va a durar menos, créemelo. Entonces mira, te voy a decir, por ejemplo, si tienes dos bocinas de 4 ohms, tienes que primero ver cuántos ohms es cada bocina. Si tienes dos bocinas y las vas a conectar a un amplificador mono, tienes que hacer la conexión esta. Puedes también ponerla, si tu amplificador es conexión estéreo. Conexión estéreo quiere decir, por ejemplo, positivo, negativo, pero no es mono, eso es conexión estéreo. Entonces puedes conectarlo una bocina derecha a cada salida y la puedes poner ahí, si no hay problema, la puedes poner a 2 ohms, porque cada amplificador cuando es conexión estéreo te puede trabajar a 2 ohms. Entonces, para hacer 2 ohms, por ejemplo, si tu amplificador es estéreo, tienes que hacer positivo a positivo, negativo a negativo. Entonces, si es de 4, baja a 2. Entonces ya correrías lo que viene siendo el positivo al positivo de aquí, el negativo al negativo de aquí. Ok, y igual la otra, positivo a positivo, negativo a negativo, y correrías el positivo a una línea de la salida de tu ampli y el negativo al otro. Si tu amplificador es mono, si es conexión estéreo. Si es mono, yo te recomiendo conectarlo en serie. En serie vamos a hacer esta conexión en serie para que esté más segura tu instalación. Ok, conectas, por ejemplo, siempre tienes que ver las bocinas hermanas, por decir, si esta es hermana con esta y esta con esta, entonces esta es una hermana, entonces sería una salida y otra salida. Entonces lo que tienes que hacer es conectar, por decir, el negativo de una bobina al positivo de la otra. Entonces esto sería serie. Entonces lo que estás haciendo aquí sería sumando, ¿no? Prácticamente es sumar. Entonces 4 tú lo subirías a 8. Entonces estas ya fuera a la salida del amplificador, pero una sola salida. Tiene que ser un ejemplo mono. Ok, entonces igual hicieras con la otra. Tiene que poner el negativo al positivo y las dos que te sobran, un ejemplo viene siendo esta, te sobra y va al positivo del mono y al negativo la otra, que viene siendo esta que te sobra, igual de este lado. Es decir, se van al positivo y se va al negativo. Entonces lo que hiciste aquí es prácticamente una suma de, si tu bocina es de 4, al conectarlo en serie, que viene siendo el negativo de una bobina al positivo de la otra bobina, subiría a 8. Entonces cuando tú juntas las dos salidas aquí en el amplificador, realmente estás juntando las dos bocinas, entonces bajarían a 4 otra vez, a 4 ohms. Entonces prácticamente tuvieras una conexión perfecta, sin ningún problema de que se te pueden quemar tus bocinas. Acuérdate que los ohms es la resistencia de la bocina, o sea, a punto de quemarse, como decir, si tú aquí las bajaras, un ejemplo, a 2 ohmios o a 1 ohmio, es como que mantienes los cables pegados así por mucho tiempo, y 2 un poco menos tiempo pegados, perdón, poquito más tiempo, menos tiempo pegado, y 4 es menos, o sea que abra y cierra, o sea, es como para tener a salvo tu bocina, la resistencia. Ok, entonces esto sería esa conexión otra vez. Tienes que ver la hermana de la bocina, de la bobina. Entonces esta es una hermana, esta es otra,
pones el positivo de una, el negativo de la otra, y las dos que te sobren derecha al amplificador mono, que es el negativo al negativo y el positivo al positivo, igual esta. Si tu amplificador es mono y tiene un decir, lo que viene siendo dos positivos y dos negativos, un decir así, es lo mismo, aunque tenga dos aquí, pero adentro está junto, es uno solo. Nomás te dan más opción para que pongas el cable, pero es lo mismo, ¿ok? Pero me entiendas, mira, ahora por ejemplo decir, si tu bocina es de una bobina, por ejemplo, y quieres ponerla en serie, un decir, para que sea una conexión, vamos a decir, segura, lo que haces de una bocina, corres el negativo, un decir, al positivo, y los dos que te sobren, un ejemplo, uno va al negativo y otro al positivo. Entonces lo que hiciste aquí, has de decir que estaría a 8 ohms, porque viene siendo 4 y 4, es una suma, ¿ok? Entonces eso sería una conexión segura. Si tu amplificador tiene fuerza, no hay ni un problema, las va a empujar sin ningún problema. Ok, ahora lo que tienes que ver es esta también. Si buscas el de 2, un ejemplo, y tu amplificador es mono, también te recomiendo que hagas esto y te va a quedar un poquito mejor que la anterior que te mencioné, porque te va a quedar a 4. Entonces pones el negativo de uno al positivo del otro, y los dos que te sobren, el negativo al negativo del ampli y el positivo al positivo. Entonces aquí, ¿qué haces? 2 y 2 sería 4, entonces tendrías a 4 ohms. Sería una conexión bien segura. Ahora vamos a decir, te voy a decir la cosa que no debes hacer. Por ejemplo, poner positivo a positivo, negativo a negativo. Un ejemplo, siendo de 2, bajaría a 1 ohm. Y sería 1 ohm. Tú lo pegas aquí. Aunque el amplificador te diga 1 ohm stable, créeme lo que no les creas. Puedes quemar tu bocina. Ya te mencioné cuál amplificador te funciona 1.5. Si fueran dos bocinas, igual de 2 ohmios, no sé si ya te la había enseñado esta, pero vamos de nuevo. Vamos a decir que quieres conectarla para que esté seguro en tu amplificador, tienes que hacerlo igual en serie. Estas dos son hermanas, estas dos, pues será una bobina y otra bobina, igual aquí. Entonces pones el negativo de uno al positivo del otro en las dos, ok, y los que te sobren, decir, los juntas al positivo, lo corres al positivo, y el negativo, un decir, al negativo, y negativo al negativo. Entonces, por ejemplo, lo que hiciste allí, de las dos te suben, un ejemplo, cada una te subiría 4, y cuando las juntas te bajan a 2. Entonces, que te quedaría de 2 ohms. Entonces, esto estaría perfecto si tu amplificador es bueno y te marca al menos que te tira 1.5 de la marca que te mencioné. Ok, ahora si es otra marca y lo quieres dejar a 2, pues ahora sí que lo que tú le confías a tu amplificador, ¿verdad? Y sería una manera de decir perfecta de conectarlo. Ahora si tú tienes, por ejemplo, si vas a poner una sola bocina, cuando vas a poner una sola bocina, yo siempre te recomiendo que agarres la bocina con los ohms más bajos, por ejemplo de 2. ¿Por qué? Para cuando pones a un solo amplificador y está pequeño, tenga a decir, entre más bajo los ohms es más como la potencia que tire el amp. Por eso es la razón que muchos los bajan, pero irresponsablemente. Entonces, por ejemplo, vamos a decir que yo voy a poner una bocina en mi carro y quiero que tire poquito más potencia porque el amplificador no me responde bien. Entonces me compraría una de 2, doble bobina. Entonces lo que haces, pones el negativo, decir, de una al positivo del otro, y esta a tu amplificador y esta a tu amplificador. Entonces, ¿qué haces? Te quedaría 4. Perfecta. Entonces, por ejemplo, decir aquí, sería, si tu bocina es de 4, pues ya no tienes opción igual. Pones el negativo de una al positivo de la otra, y las dos que te sobren, derechas aquí. Entonces, ¿qué haces aquí? De 4 subiría a 8. Ok, te quedaría, por ejemplo, una conexión perfecta. Ahora decir que tú dices, no, pues tengo solamente decir una bocina, un decir, y mi bocina, un ejemplo, es de 4, decir 4 ohms. Si tú quieres ponerla 2, pues decir, pones positivo a positivo, negativo a negativo, y de una bocina hermana los vas a jalar
y lo que viene siendo aquí alarm. Aquí por ejemplo sería el negativo y aquí el positivo. Entonces eso puedes hacer. Entonces si la bocina era de 4 te va a bajar a 2, por ejemplo a 2 ohms. Y si es de 6 ohms, un ejemplo, decir, vamos a hablar que sea de 6 ohms, un ejemplo, y tienes positivo, por ejemplo aquí, positivo aquí, negativo aquí, y este es de 6 y la quieres bajar a 3, por ejemplo, pones positivo a positivo, negativo a negativo y bajaría a 3, por ejemplo, ohms. Ok, entonces ahora si tú lo haces en serie, esto se llama paralelo. Ok, y si tú lo hicieras, por ejemplo, un decir en serie, un decir, pues subiría, si es de 6 ohms, subiría por ejemplo a 12, que viene siendo negativo al positivo, y estas que te sobran, por ejemplo, fueran a LAMP y fuera uno el positivo y uno el negativo, entonces subiría a 12, por ejemplo, ohms. Ok, entonces todo depende de la bocina. Puede ser un ejemplo de 8, ¿sí me entiende? Es igual, si fuera por ejemplo de 8 y lo pones como así, te bajaría 4. Si fuera de 8 y lo pones aquí, pues sería 16, 8, 8, 16. Pues yo lo que te digo son cosas básicas. No es como para gente profesional, ¿verdad? Porque yo le he explicado muchas veces. Los profesionales, yo digo que no mirarían este video, al menos si fuera como que quisieran hacer un video ellos y quieren ver qué me faltó, que ellos lo pudieran explicar mejor, ¿verdad? De esa manera yo lo entendería. Algunas instalaciones que nomás piensan que porque está tocando todo está bien y ponen bocina sobre bocina sobre bocina, una hasta de un tamaño, otra de otro tamaño, hasta de diferentes ohms, y ahí los traen, ¿verdad? Y ya luego están con que se quemó las dos cosas o el más débil, ¿verdad? Entonces siempre tienes que tener cuidado.